No esta noche. Ya no más, en realidad. Esas palabras me golpearon como un impacto físico, robándome el aire de los pulmones y convirtiendo mis piernas en agua. Me quedé congelado en nuestra sala de estar, con una mano aún extendida hacia donde había intentado besar el cuello de Leslie, un gesto que antes la hacía sonreír e inclinarse hacia mí. Ahora ella se apartaba, cerrando su portátil con un clic decisivo que pareció resonar en el repentino silencio. ¿Qué quieres decir?, logré preguntar, aunque ya sabía que la respuesta lo cambiaría todo. Leslie me miró con una expresión tan tranquila que era casi clínica. Exactamente lo que dije. Gordon, ya no estoy interesada en la intimidad física. Ni esta noche. Ni nunca más. Llevábamos casados 7 años, juntos 9. Pensé que conocía a esta mujer. Pensé que entendía los ritmos de nuestra relación, los flujos y reflujos naturales que experimentan todas las parejas, pero nada en nuestra historia me había preparado para este momento. Esta declaración unilateral entregada con el mismo tono que podría usar para discutir preferencias de comestibles. No entiendo, dije, sentándome pesadamente en la otomana frente a ella. ¿Se trata de algo que hice, algo que no hice? No se trata de ti específicamente, respondió ella, enderezando las revistas en la mesa de café entre nosotros. He estado pensando en esto por un tiempo. Me siento cómoda con nuestra vida juntos, la casa, nuestras finanzas, nuestro círculo social, la estabilidad. Pero he superado la necesidad de esa parte de nuestra relación. Esa parte, como si la intimidad física, la conexión emocional, el vínculo fundamental entre parejas fuera solo una característica opcional, una suscripción que ella había decidido cancelar. Has estado pensando en esto por un tiempo, repetí lentamente. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. Leslie se puso de pie, alisándose la blusa. Quería estar segura antes de decir nada. Y ahora estoy segura. Unos meses. Mientras yo había estado trabajando hasta tarde en el proyecto de migración a la nube, dedicando horas extras para posicionarme para un ascenso, ella había estado evaluando nuestro matrimonio y encontrándolo deficiente, o más bien, encontrándome a mí deficiente. Leslie, la gente no se despierta un día y decide que su matrimonio ya no necesita intimidad. ¿Pasó algo? ¿Estás pasando por algo? Ella suspiró, el sonido cargaba un toque de impaciencia. No pasó nada. Simplemente evolucioné. Mis necesidades cambiaron. Y estoy siendo honesta contigo al respecto en lugar de fingir o tener una aventura. Pensé que apreciarías la honestidad. La honestidad, como si la franqueza brutal de alguna manera suavizara el golpe del rechazo. ¿Qué pasa con lo que yo necesito? La pregunta salió más tranquila de lo que pretendía. Eres libre de querer lo que quieras, dijo Leslie, dirigiéndose hacia la cocina. Pero no fingiré ni me forzaré a mantener una relación física que ya no deseo. Puedes aceptarlo o no. Esa es tu elección. Me senté allí, en nuestra sala de estar en la casa adosada que habíamos comprado juntos hace 3 años en Fremont, rodeado de muebles que habíamos elegido como equipo, mirando el espacio donde mi esposa acababa de estar. La lluvia afuera golpeaba contra las ventanas, típico de enero en Seattle. Todo se veía igual que hace 20 minutos cuando había entrado por la puerta. Pero todo había cambiado. Esa noche, acostado en mi lado de nuestra cama mientras Leslie dormía profundamente a mi lado, miré al techo y traté de procesar lo que había sucedido. ¿Cómo había pasado por alto las señales? ¿O había habido señales en absoluto? Repasé los últimos meses en mi mente. La disminución gradual del afecto físico. La forma en que se estremecía ligeramente cuando la tocaba. La frecuencia creciente de excusas, dolores de cabeza, agotamiento, estrés en el trabajo. Había notado estas cosas, por supuesto, pero las había justificado, diciéndome a mí mismo que eran temporales, que la pasión volvería una vez que el trabajo se calmara para ambos. Había estado tan concentrado en mi carrera, en asegurar ese ascenso a gerente senior de producto, que no había visto mi matrimonio desmoronarse. O tal vez no se había estado desmoronando en absoluto. Tal vez Leslie tenía razón y simplemente había evolucionado más allá de necesitarme de esa manera. El pensamiento hizo que mi estómago se revolviera. A la mañana siguiente, Leslie ya se había ido al trabajo. En mi trabajo, me moví durante el día como en una niebla. Esa noche,
Traté de hablar con ella de nuevo durante la cena. ¿Podemos discutir ir a terapia?, pregunté. La irritación de Leslie finalmente se mostró. Gordon, no necesito terapia. No hay nada malo en mí. ¿Por qué es tan difícil para ti aceptar esto? Porque esto nos afecta a ambos. Este es nuestro matrimonio. No estoy terminando nuestro matrimonio. Lo estoy redefiniendo. Todo lo demás puede permanecer igual. ¿Todo lo demás? ¿Te refieres a las partes convenientes para ti? Comimos en un silencio tenso. Esta era nuestra nueva normalidad, compañeros de cuarto con una hipoteca conjunta. El lunes siguiente, programé una cita con una consejera matrimonial. Cuando le dije a Leslie esa noche, su respuesta fue inmediata. No voy a ir, dijo rotundamente. Si necesitas terapia para procesar esto, ve solo. Así que lo hice. ¿La doctora? Patricia Wong era una mujer de ojos amables en sus 50 años que escuchó sin juzgar mientras relataba nuestra situación en su oficina ese primer miércoles por la tarde. ¿Su esposa ha experimentado algún trauma o cambios significativos en su vida recientemente?, preguntó. Nada obvio. Su trabajo es estable. No hay muertes en la familia, ni problemas de salud que yo sepa. A veces estas decisiones surgen de experiencias no procesadas o cambios psicológicos. Sin ella aquí, solo puedo ayudarlo a navegar su respuesta a la situación. Pero eso podría ser exactamente lo que necesita en este momento. Comencé a verla semanalmente. Esas sesiones se convirtieron en anclas en las semanas siguientes, espacios seguros para procesar lo que estaba sucediendo sin juicio. El sábado por la mañana, hice algo que no había hecho en meses. Llamé a mi padre. Henry Miller tenía 62 años, jubilado de una carrera en ingeniería civil, viviendo solo desde que mi madre falleció hace 5 años. Hablábamos cada pocas semanas, generalmente breves chequeos sobre salud, el clima y los juegos de los Seahawks. No éramos del tipo de conversaciones emocionales profundas, pero necesitaba perspectiva de alguien que había estado casado durante 37 años antes de que la muerte lo separara de su esposa. Nos reunimos en Bauhaus Books and Coffee en Capitol Hill. Mi padre ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de esquina con un café negro y el periódico del sábado extendido ante él. «Te ves fatal», dijo a modo de saludo. «Gracias, papá». Dobló el periódico y me estudió. «¿Qué está pasando?». Le conté una versión de la situación. No todos los detalles, no las palabras específicas que Leslie había usado, pero lo suficiente para que entendiera el problema básico. Mi esposa había decidido unilateralmente eliminar la intimidad física de nuestro matrimonio y esperaba que yo simplemente lo aceptara. Mi padre escuchó sin interrumpir, sus manos curtidas envueltas alrededor de su taza de café. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Tu madre y yo tuvimos nuestra cuota de momentos difíciles, dijo finalmente. Hubo años en los que apenas nos hablábamos excepto sobre logística, pero lo superamos porque ambos queríamos. Leslie no quiere superar nada. Ella dice que no hay nada que superar. Simplemente ha evolucionado más allá de necesitar esa conexión. ¿Y tú crees eso? La pregunta me tomó por sorpresa. Ya no sé qué creer. Esto es lo que aprendí en 37 años de matrimonio, dijo mi padre, inclinándose ligeramente hacia adelante. Algunas cosas se pueden arreglar y otras no. La parte difícil es saber cuál es cuál. Aún más difícil es saber cuándo dejar de intentar arreglar algo que la otra persona no cree que esté roto. Entonces, ¿qué hago? Sacudió la cabeza lentamente. Esa no es una pregunta que pueda responder por ti, hijo. Solo tú sabes con qué puedes vivir. Pero te diré esto, lo peor que puedes hacer es pasar años esperando a que alguien cambie de opinión cuando te han dicho claramente lo que quieren. En algún momento, tienes que decidir qué vas a hacer al respecto. Conduje a casa después de esa conversación y me senté en mi auto fuera de nuestra casa adosada durante 20 minutos antes de poder reunir la energía para entrar. ¿Qué me esperaba allí? Otro fin de semana de coexistencia educada. Otro domingo de espacio compartido y vidas separadas. Fue entonces cuando algo cambió en mí. No una revelación dramática, sino un reconocimiento tranquilo. No podía cambiar la opinión de Leslie.
No podía obligarla a quererme o necesitarme o valorar nuestra conexión, pero podía cambiar cómo respondía a la situación. Podía redirigir mi energía. La mañana del lunes, 18 de enero, puse mi alarma a las 5:15. Cuando sonó, Leslie se movió pero no se despertó. Me levanté y fui a la sala de estar. Había descargado Hatspace la noche anterior y me senté con las piernas cruzadas en nuestro piso mientras la lluvia golpeaba afuera. Presioné play y escuché una voz británica guiarme a través de 15 minutos de respiración. Mi mente seguía derivando hacia Leslie, hacia su rostro tranquilo mientras desmantelaba nuestro matrimonio, pero cada vez traía mi atención de vuelta a mi respiración. Después me calcé unas zapatillas de correr que apenas había usado y conduje hasta Green Lake. Logré tal vez media milla antes de tener que parar, jadeando. Tenía 34 años y estaba completamente fuera de forma. 195 libras, 88 kilogramos, en un cuerpo de 5 y 10, 1,78 metros. Blando por demasiadas horas de escritorio. Caminé, luego troté, luego caminé más. Para cuando completé el circuito, había pasado 1 hora y estaba empapado. Pero me sentía presente, vivo. Cuando llegué a casa, Leslie estaba haciendo café. «Te levantaste temprano», dijo. «Haciendo algunos cambios». «Está bien», respondió ella, sin levantar la vista. Ese miércoles, me uní al Bellevue Club. Era caro, pero pensé que si iba a redirigir mi energía hacia mí mismo, debía hacerlo correctamente. Durante la orientación, conocí a Derek Chamberlain, un entrenador personal que parecía tallado en granito. «¿Cuáles son tus objetivos?», preguntó Derek, portapapeles en mano. «Quiero ser más fuerte», dije. «Quiero sentirme mejor. Quiero verme como si tuviera mi vida bajo control». Derek arqueó una ceja. «Ese último es bastante específico». «¿Estás pasando por algo?». «Podrías decir eso». «Bueno, tienes una estructura decente», dijo, rodeándome evaluativamente. «Solo necesitas construir sobre ella». «¿Cuándo puedes entrenar?». «Temprano en las mañanas». «Antes del trabajo». 5:30 mañana. Asentí. El primer entrenamiento fue una lección de humildad. Derek me hizo levantar solo la barra en el bench press para evaluar mi forma, luego agregó discos de 45 libras. Luché a través de 5 repeticiones de 95 libras en total. Para peso muerto, logré 135 libras. Para sentadillas, apenas 100. «Todo el mundo empieza en algún lugar», dijo Derek mientras me sentaba en un banco después, con los músculos temblando. «Lo único que importa es la consistencia. Si te presentas y pones el trabajo, verás resultados. Pero si buscas una solución rápida, no puedo ayudarte». «No busco rápido», le dije. «Busco permanente». Durante las siguientes 2 semanas, establecí una rutina tan rígida que se volvió automática. Alarma a las 5:15, meditación por 15 minutos, gimnasio para las 5:45, entrenamiento hasta las 7, ducha, vestirse, desayuno, batido en mi escritorio para las 8:30. Las mañanas se convirtieron en tiempo sagrado, horas que me pertenecían completamente. En casa, dejé de intentar iniciar conversaciones con Leslie más allá de la logística básica, quien recogía las compras, cuando venía el jardinero, si necesitábamos llamar al plomero por el lavabo del baño principal. Nuestras interacciones se volvieron transaccionales, una sociedad comercial manteniendo una propiedad compartida. Leslie parecía casi aliviada por mi retirada. La tensión que había existido en esos primeros días después de su declaración se evaporó, y nos instalamos en nuestros nuevos roles fácilmente, demasiado fácilmente, extraños educados compartiendo una dirección. En el trabajo, sucedió algo interesante. Sin la ansiedad de fondo constante sobre mi matrimonio, descubrí que podía concentrarme con una claridad que no había experimentado en meses. El proyecto de migración a la nube que se había estado arrastrando entró en su fase crítica a principios de febrero, y me ofrecí como voluntario para liderar la presentación al cliente. El viejo Gordon habría evitado ese foco de atención. Pero el nuevo Gordon, el que se despertaba antes del amanecer para meditar y levantar pesas, dio un paso al frente. La presentación salió excepcionalmente bien. Después, Brian me apartó en el pasillo.
Eso fue impresionante, dijo. Lo que sea que estés haciendo últimamente, sigue así. Realmente estás elevando tu nivel. A finales de febrero, había perdido 11 libras. Mi ropa me quedaba diferente, más suelta alrededor de la cintura, más ajustada en los hombros. Derek aumentaba mis pesos cada semana. El bench press que casi me había derrotado en enero se volvió fácil. Estaba levantando 135 libras, esos discos de 45 libras en cada lado, para múltiples series. Un sábado por la mañana a principios de marzo, fui al mercado de Pike Place para comprar granos de café frescos. Caminando entre la multitud, pasé junto a un fotógrafo agachado para capturar la exhibición de un vendedor de flores a la luz de la mañana. Algo sobre la intencionalidad de ello, el enfoque, llamó mi atención. Por impulso, me detuve en Camera Exchange en Yorktown de camino a casa y compré una Canon EOS Rebel usada. No era cara, solo una cámara reflex digital básica que el empleado dijo que era perfecta para principiantes. El domingo por la mañana, conduje hasta Discovery Park y pasé 2 horas caminando por los senderos, aprendiendo cómo funcionaba la cámara, tomando fotos del Puget Sound extendiéndose hacia las montañas Olympic, de árboles a contraluz por el débil sol de marzo. Del faro de West Point erguido contra el cielo gris. Cuando llegué a casa y subí las fotos a mi portátil, me sorprendió lo que vi. No eran geniales, técnicamente hablando, pero algunas de ellas tenían algo. Una cualidad de luz, una composición que se sentía equilibrada. Creé una cuenta de Instagram y publiqué las 3 mejores fotos. Leslie pasó por ellas en su propio feed sin comentar. La semana siguiente, Derek me introdujo al concepto de los macros y la planificación de comidas. Pasé la tarde del domingo preparando pechuga de pollo, arroz integral, verduras asadas, dividiendo todo en recipientes para la semana siguiente. Leslie entró en la cocina mientras etiquetaba los recipientes. ¿Estás en algún tipo de dieta?, preguntó. Solo comiendo mejor, más proteínas, mejor equilibrio. Está bien, dijo. Y ese fue el final de la conversación. Pero noté que miraba los recipientes en el refrigerador durante los días siguientes, notando la precisión de mis porciones, la disciplina de mi rutina. A mediados de marzo, mi proyecto se lanzó con éxito. El cliente envió un correo electrónico elogioso a Brian, con copia a la alta dirección. 3 días después, Brian me llamó a su oficina. Te estamos promoviendo a gerente senior de producto, dijo sin preámbulos. Tu desempeño estos últimos meses ha sido ejemplar. El puesto viene con un aumento salarial a 168,000, y liderarás el equipo en nuestra próxima gran iniciativa. Acepté de inmediato, sintiendo una oleada de validación que no tenía nada que ver con la aprobación o falta de ella de Leslie. Esa noche, le conté sobre el ascenso durante la cena. Eso es genial, dijo, levantando la vista de su ensalada. Felicidades. Gracias. Significará algunas horas más largas durante la transición. Tu carrera es importante, respondió Leslie. Y no pude distinguir si había un filo en su voz o si lo estaba imaginando. A principios de abril, había perdido 18 libras. Con 177 libras, estaba en mi peso más ligero desde la universidad. Pero no era solo el peso. Mi postura había cambiado. Mis hombros eran más anchos. Podía ver definición muscular en mis brazos. El comienzo de abdominales. Compré ropa nueva. No un guardarropa completo, pero piezas clave. Vaqueros ajustados que realmente se adaptaban a mi nueva forma. Algunas camisetas Henley bien cortadas. Un blazer casual para el trabajo. Cuando usé una de las nuevas camisetas para un almuerzo de equipo en The Pink Door, Jennifer Kim de marketing me miró 2 veces. Gordon, te ves increíble, dijo. ¿Cuál es tu secreto? Solo consistencia, le dije. Mañanas tempranas en el gimnasio, comer mejor. Nada revolucionario. Leslie estaba en casa cuando regresé del trabajo ese día. Estaba en la sala de estar y vi sus ojos recorrer mi nueva camiseta, la forma en que se ajustaba a mi cuerpo cambiante. ¿Ropa nueva?, preguntó. Sí, la vieja ya no me quedaba. Asintió lentamente y por primera vez vi algo en su expresión que podría haber sido preocupación. A finales de abril,
Derek sugirió que me inscribiera en la carrera Emerald City 10K en mayo. ¿Ya corres 4 millas fácilmente ahora?, preguntó después de un entrenamiento. Empuja un poco más. Podrías hacer 6.2, 10 kilómetros, sin problema. Buen objetivo para trabajar. Me registré esa tarde. Tiempo objetivo, menos de 50 minutos. Un sábado a finales de abril, me uní a una sesión de fotos grupal organizada a través de una comunidad de fotografía de Instagram que había descubierto. 6 de nosotros nos reunimos en el Olympic Sculpture Park al amanecer para capturar las esculturas con la luz de la mañana. Uno de los otros fotógrafos era una mujer de mi edad, montando un trípode cerca del águila. Empezamos a hablar sobre cámaras y composición. Descubrimos que ambos trabajábamos en tecnología. Su nombre era Claire Bishop. Tienes muy buen ojo para la luz, dijo, mirando algunas fotos en la pantalla de mi cámara. Talento natural. Intercambiamos cuentas de Instagram antes de irnos. Fue una interacción agradable, completamente platónica. Pero algo sobre la facilidad de la conversación, el interés genuino que mostró en mi fotografía me recordó lo que había faltado en mis interacciones con Leslie: compromiso simple, curiosidad por la vida del otro. La semana siguiente, cuando Claire comenzó como la nueva diseñadora de UX en mi equipo de trabajo, ambos nos sorprendimos. El mundo es un pañuelo, dijo cuando me vio en la primera reunión de equipo. Muy pequeño, estuve de acuerdo. Tomamos un café después del trabajo una vez para discutir el proyecto en el que ella contribuiría. La conversación fluyó fácilmente del trabajo a la fotografía y a correr. Mencionó que había estado pensando en empezar a correr ella misma. Empieza despacio, construye gradualmente, le aconsejé. Todo se trata de consistencia. Esa noche, Leslie estaba revisando Instagram cuando llegué a casa. ¿Es esa la nueva diseñadora en tu equipo?, preguntó, mostrándome su teléfono. Claire me había etiquetado en una foto de la reunión del equipo de esa mañana. Sí, Claire. Ella también hace fotografía. Mundo pequeño. Es bonita, observó Leslie, su tono cuidadosamente neutral. Supongo que realmente no he pensado en eso. Es buena en su trabajo. Pero la expresión de Leslie había cambiado a algo que no había visto antes. No exactamente celos, sino algo cercano, preocupación tal vez. Conciencia de que mi vida se había expandido más allá de los límites de nuestro hogar. El viernes siguiente, me reuní con mi viejo amigo de la universidad, Philip, para tomar unas cervezas en Artemisen Brewing Company. No nos habíamos visto en más de un año, ambos ocupados con el trabajo y la vida. Hombre, te ves diferente, dijo Philip cuando caminé hacia la barra. Has perdido peso, unas 25 libras. No es solo eso. Pareces, no sé, enfocado, con la mente clara. Le di una versión breve de lo que estaba pasando con Leslie. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera el panorama. Eso es duro, dijo. Pero lo que sea que estés haciendo para manejarlo, está funcionando. Pareces tener tu merda en orden. El 16 de mayo, corrí la Emerald City 10 Kelvin. El clima era perfecto, mediados de los 50 grados y nublado. Derek se reunió conmigo en la línea de salida para desearme suerte, luego se posicionó cerca de la meta para verme llegar. Crucé en 47 minutos y 32 segundos, por debajo de mi objetivo. Mientras me inclinaba, con las manos en las rodillas, recuperando el aliento, sentí una oleada de logro que era puramente mía. Nadie me había dado esto. Me lo había ganado a través de mañanas tempranas, disciplina y empujando a través de la incomodidad. Derek me tomó una foto con mi dorsal de carrera y medalla. La publiqué en Instagram más tarde esa tarde. Las felicitaciones llegaron rápidamente: amigos, conocidos de fotografía, Derek, colegas del trabajo. El comentario de Claire apareció entre ellos: felicidades. Es un tiempo increíble para tu primer 10K. La semana siguiente en el trabajo, nuestro equipo fue a almorzar a L. Ursin para celebrar un hito exitoso del proyecto. Claire terminó sentada a mi lado. Entonces, correr y fotografía, dijo. ¿Qué te metió en ambos? Solo necesitaba salidas, le dije. Formas de mantenerme presente, supongo. Bueno, está funcionando.
Siempre pareces muy presente en el trabajo, muy enfocado. Thomas Reed, el otro gerente de producto, se rió desde el otro lado de la mesa. Gordon es el ejemplo perfecto de la consistencia. Miren al tipo. Transformación total. Los comentarios pretendían ser cumplidos, y los tomé de esa manera. Pero noté que Claire me estudiaba con una expresión ligeramente diferente. No interés romántico exactamente, más como reconocimiento, como si viera algo en mi viaje que resonaba con el suyo. Esa noche, Leslie ya estaba en casa cuando llegué, lo cual era inusual. Trabajaba hasta las 6 la mayoría de los días. ¿Podemos hablar?, preguntó tan pronto como entré. ¿Hablar de verdad? Dejé mi bolso. ¿Seguro? Nos sentamos en la sala de estar en las mismas posiciones que habíamos ocupado 4 meses antes cuando ella había hecho su primera declaración. He estado pensando en lo que dije en enero, comenzó Leslie, con las manos juntas en su regazo. Tal vez fui demasiado apresurada. Tal vez deberíamos intentar la terapia después de todo. Esperé, dejando que el silencio se extendiera. ¿Qué cambió tu opinión? Finalmente pregunté. Has cambiado, dijo, encontrando mis ojos. Eres diferente. Y creo que tal vez me equivoqué. ¿Sobre qué específicamente? Ella dudó. Sobre que no necesitábamos esa conexión. Sobre pensar que todo lo demás era suficiente. ¿Qué trajo esta realización? La fachada tranquila de Leslie se agrietó ligeramente. Verte no necesitarme más. Ahí estaba. La verdad debajo de su cambio de opinión. No es que ella hubiera evolucionado genuinamente en su pensamiento sobre la intimidad o la conexión, sino que mi transformación, mi independencia, mi obvio florecimiento sin su aprobación habían desencadenado una respuesta. Ya veo, dije en voz baja. ¿Quiero intentarlo?, presionó Leslie. Quiero ir a terapia juntos. Quiero trabajar en nosotros. Miré a mi esposa, esta mujer con la que había estado durante 9 años, casado durante 7. Todavía la amaba de alguna manera. Pero el hombre que ella había rechazado en enero, el que se había sentado en este mismo lugar, devastado y confundido, ya no existía. Y no estaba seguro de que la persona en la que me había convertido pudiera simplemente volver atrás. Necesito pensarlo, le dije. Durante la semana siguiente, Leslie intentó varias veces involucrarme más profundamente. Cocinó la cena una noche, algo que no había hecho en meses. Sugirió que viéramos una película juntos. Hizo preguntas detalladas sobre mi día, mi trabajo, mi carrera. Fui educado pero distante. No cruel, solo con límites. Había construido una vida que funcionaba sin su participación emocional. Y no estaba listo para simplemente desmantelarla porque ella había decidido que quería volver a entrar. En mi sesión de terapia con la doctora Patricia Wong, hablé sobre el repentino interés de Leslie en la reconciliación. ¿Cómo te sientes acerca de su cambio de opinión?, preguntó la doctora Wong. Sospechoso, admití. Se siente reactivo a mi transformación, no una evolución genuina en su pensamiento. Esa es una observación justa. ¿Qué quieres tú, Gordon? Me quedé con la pregunta. Ya no lo sé. El hombre que ella rechazó hace 4 meses no existe. No estoy seguro de que seamos compatibles ahora. Y si no lo son, entonces tal vez sea hora de reconocer eso. En el trabajo, Claire y yo terminamos colaborando estrechamente en un proyecto importante. Una tarde, pedimos comida a la oficina para seguir trabajando. Sobre fideos y curry, la conversación derivó del trabajo a un territorio más personal. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Claire. Pareces muy autocontenido, muy claro sobre quién eres. ¿Siempre fue así? No, dije. Es bastante reciente, en realidad. ¿Qué cambió? Consideré cuánto compartir. Pasé por algunos desafíos personales. Decidí centrarme en lo que podía controlar en lugar de lo que no podía. Claire asintió. Entiendo eso. Pasé por una ruptura hace unos 6 meses. Pensé que estaría devastada, pero en realidad estoy prosperando. Crecimiento a través de la adversidad, dije. Es real. Suenas como si lo hubieras experimentado, actualmente viviéndolo.
Mantuvimos la mirada del otro por un momento, un destello de entendimiento mutuo pasando entre nosotros. Luego Claire sonrió y cambió el tema de vuelta al trabajo, y pasamos las siguientes 2 horas finalizando nuestra presentación. Cuando llegué a casa esa noche, Leslie estaba esperando en la sala de estar. Vi tu historia de Instagram, dijo. La foto que Claire había tomado en la oficina y en la que me había etiquetado. Ambos sonriendo sobre nuestros portátiles. Bien, dije lentamente. ¿Estás teniendo una aventura con Claire? La pregunta genuinamente me sorprendió. No, absolutamente no. Pero pasas tiempo con ella. Trabajamos juntos. A veces trabajamos hasta tarde, eso es todo. Ella te mira como si te admirara, dijo Leslie, y su voz tenía un filo que no había escuchado antes. Ella respeta mi trabajo. Eso es profesional. Y tú no sientes nada por ella. Elegí mis palabras cuidadosamente. La aprecio como colega y compañera creativa, pero no estoy teniendo una aventura. Mis votos matrimoniales me importan. Pero no estás negando que podrías tener sentimientos. Estoy negando que esté actuando sobre algo inapropiado, dije firmemente. Leslie, no te he traicionado, pero necesitas entender algo. Tú me dejaste ir en enero. Tomaste una decisión unilateral sobre nuestra relación. Solo me estoy adaptando a esa realidad. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Leslie, la primera vez que la veía llorar desde que todo esto comenzó. Te estoy perdiendo. Sentí una punzada de simpatía, pero no lo suficiente para cambiar mi posición. Tú me dejaste ir, repetí suavemente. Solo me estoy adaptando a esa realidad. A principios de junio, una propietaria de galería llamada Caroline me contactó a través de Instagram. Estaba curando una exposición llamada Fotógrafos Emergentes de Seattle y quería incluir 3 de mis piezas de paisajes. La recepción de apertura sería el 12 de junio. Cuando le conté a Leslie al respecto, su reacción fue compleja. «Guau», dijo. ¿Eso es realmente importante? Sí, estoy bastante emocionado. Me gustaría ir a la apertura, dijo ella con cuidado. Me sorprendió genuinamente. Claro, si quieres. Deberíamos celebrar tu ascenso también, agregó Leslie. Nunca te llevé a cenar ni nada. Está bien. Celebré con el equipo en el trabajo. Ella pareció herida pero no insistió. Durante la semana siguiente, los esfuerzos de Leslie para reconectar se intensificaron, pero cada intento se encontró con mi educada distancia. No estaba siendo cruel. Simplemente estaba protegiendo los límites que había establecido, la vida que había construido. El viernes por la noche, 12 de junio, condujimos por separado a la apertura de la galería en Pioneer Square. Leslie se había arreglado, hecho un esfuerzo obvio con su apariencia. Yo vestía vaqueros oscuros y un blazer, el uniforme de la clase creativa de Seattle. La galería era pequeña pero bien curada. Mis 3 piezas de paisajes, todas de las cascadas del norte, colgaban en la pared norte con pequeñas tarjetas impresas mostrando el título y el precio. Para mi sorpresa, 2 tenían puntos rojos al lado al final de la primera hora. Vendido. Caroline me presentó a varias personas, coleccionistas y otros fotógrafos. Las conversaciones se sintieron validantes de una manera que no había esperado. Estas personas no me conocían como Gordon el esposo o Gordon el gerente de producto. Me conocían solo como Gordon el fotógrafo, valorado únicamente por mi visión creativa. Claire llegó aproximadamente 1 hora después de comenzar la recepción. Había mencionado la apertura durante una conversación de trabajo. No exactamente una invitación, pero tampoco una no invitación. Gordon, estas son increíbles, dijo de pie frente a mi impresión del lago Diablo al atardecer. Tal profundidad emocional en la composición. Gracias. Significa mucho viniendo de ti. Leslie apareció a nuestro lado. Hice las presentaciones. Debes estar muy orgullosa, le dijo Claire a Leslie con genuina calidez. Sí, dijo Leslie, con la voz tensa. Él es muy talentoso. Hubo un momento incómodo. Luego Claire se excusó cortésmente para mirar otras piezas en la exposición. Después de que la galería cerró, Leslie y yo caminamos hacia mi auto en silencio.
Finalmente, ella habló. Ella claramente está interesada en ti. Ella aprecia mi trabajo. Es más que eso, Gordon. Puedo verlo. Dejé de caminar y me volví para mirarla. Incluso si lo fuera, no he actuado en nada. Pero Leslie, necesitas entender algo. No soy la misma persona que rechazaste en enero. Esa persona estaba desesperada por tu aprobación, por tu deseo. Esta persona no lo está. Lo sé, dijo en voz baja. Veo eso. Y me aterra. ¿Por qué? Porque tiré algo precioso, y para cuando me di cuenta, ya había seguido adelante. No he seguido adelante con otra persona, corregí. He seguido adelante conmigo mismo. ¿Hay una diferencia? ¿La hay?, preguntó Leslie. Genuina confusión en su voz. Sí, una crucial. El sábado por la noche, sugerí que necesitábamos tomar una decisión. ¿Sobre qué?, preguntó Leslie, aunque podía ver en sus ojos que sabía. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre si somos realmente socios o solo personas compartiendo gastos. Quiero ser socios, dijo ella rápidamente. Quiero arreglar esto. Creo que deberíamos separarnos por un tiempo. Las palabras parecieron golpearla físicamente. ¿Qué? No. Pensé que estábamos hablando de arreglar las cosas. Lo estamos. Pero no podemos arreglar algo cuando ni siquiera tenemos claro lo que queremos individualmente. Tomaste una decisión en enero sin considerar mis necesidades. Ahora estoy tomando una decisión que considera las de ambos. Eso no es lo mismo, protestó Leslie. ¿No lo es? Tú decidiste unilateralmente cambiar nuestro matrimonio. Yo estoy decidiendo unilateralmente que necesitamos espacio para averiguar si hay un matrimonio que valga la pena salvar. Por supuesto que lo hay, dijo ella, la desesperación arrastrándose en su voz. Gordon, te amo. ¿Lo haces? ¿O amas la versión de mí que es exitosa, está en forma y realizada? Porque esa versión existe porque dejé de esperar a que me valoraras. Leslie abrió la boca para discutir, luego la cerró. No tenía respuesta para eso. Me mudaré esta semana, dije. Para darnos a ambos tiempo para pensar claramente. Encontré un apartamento amueblado de una habitación en Capitol Hill, 6º piso con vista a la ciudad. El día de la mudanza fue el sábado siguiente. Leslie me ayudó a empacar, sus movimientos mecánicos, su rostro cuidadosamente inexpresivo. ¿Cuánto tiempo te irás?, preguntó mientras cargaba la última caja en mi auto. No establecimos un marco de tiempo. Tanto como sea necesario para tener claridad. ¿Planeas divorciarte de mí? La miré, a esta mujer con la que había construido una vida, y sentí una mezcla complicada de amor y distancia. Planeo averiguar quién soy independientemente y qué quiero realmente. ¿A dónde lleva eso? Aún no lo sé. La primera noche en mi nuevo apartamento, me senté en el balcón con una cerveza y vi el sol ponerse sobre Elliott Bay. El cielo se volvió naranja y púrpura, y sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. Dolor por lo que se había perdido. Alivio por tener finalmente espacio para respirar. No extrañaba a Leslie, exactamente. Extrañaba la idea de la asociación, la comodidad de la vida compartida. Pero no extrañaba la realidad de vivir con alguien que me había hecho sentir no deseado. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Derek. ¿Cómo es el nuevo lugar? Bueno. ¿Tranquilo? Exactamente lo que necesito. Durante las siguientes 2 semanas, establecí un nuevo ritmo. Carreras matutinas a lo largo del Boulevard Lake Washington. Sesiones de fotografía vespertinas en diferentes lugares de la ciudad. El trabajo continuó yendo bien. Vendí una impresión más de la exposición de la galería y otra de mi portafolio de Instagram por $800 cada una. Leslie envió un mensaje de texto después de 10 días. ¿Podemos vernos para tomar un café? Acepté. Elegimos Victrola Coffee en la calle 15, territorio neutral. Sábado por la mañana, ambos llegando exactamente a tiempo, ambos visiblemente nerviosos. ¿Te ves bien?, dijo Leslie, sentándose con su café con leche. Feliz incluso. Estoy encontrando mi equilibrio.
He empezado a ver a la doctora Wong también, sesiones individuales. Eso me sorprendió. Eso es bueno. ¿Qué estás aprendiendo? Leslie tomó aire. Que até mi autoestima al control. Cuando comencé a sentir que estaba envejeciendo, perdiendo atractivo, entré en pánico. Cerrar la intimidad se sintió como protegerme de la vulnerabilidad, de la posibilidad de que eventualmente me dejaras por alguien más joven. La honestidad fue sorprendente. Nunca habría hecho eso. Lo sé racionalmente. Lo sé. Pero el miedo no era racional. Y en lugar de hablar contigo al respecto, tomé una decisión unilateral que te hirió profundamente. Sí, dije simplemente. ¿Lo hizo? Lo siento, Gordon. Verdaderamente lo siento. No solo lamento las consecuencias, sino lamento cómo lo hice. Como si no importaras. Como si tus necesidades fueran irrelevantes. Envolví mis manos alrededor de mi taza de café. Aprecio que digas eso. ¿Hay alguna oportunidad para nosotros? La pregunta salió pequeña, vulnerable. No lo sé, respondí honestamente. La persona que quieres de vuelta, el esposo devoto esperando tu aprobación, él ya no existe. Esa persona fue asesinada por tu rechazo. Lo que queda es alguien que se valora a sí mismo independientemente de si lo deseas. No lo quiero a él de vuelta, dijo Leslie. Quiero esta versión de ti, la fuerte e independiente. Pero, ¿no ves el problema? Esta versión se volvió fuerte al no necesitarte. Esa es la paradoja que enfrentamos. Los ojos de Leslie se llenaron de lágrimas. Entonces, estamos condenados. No dije eso. Dije que no lo sé. Necesito más tiempo para averiguar qué quiero realmente. Separado del miedo o la culpa o la historia. Hablamos durante 2 horas. La conversación más honesta que habíamos tenido en más de un año, tal vez más. Ella me contó sobre su terapia, sobre desempacar sus ansiedades en torno al envejecimiento y el control. Le conté sobre mi viaje, sobre descubrir que la autoestima tenía que venir desde adentro, no de la validación de otra persona. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, no hubo abrazo, ni beso, solo un entendimiento mutuo de que ambos estábamos haciendo el trabajo necesario. ¿Podemos hacer esto de nuevo?, preguntó Leslie. ¿Seguir hablando? Sí, pero necesito que la separación continúe durante el verano. Necesito ese espacio. Ella asintió, secándose los ojos. Está bien. Acordamos reunirnos para tomar un café cada 2 semanas para verificar, para actualizarnos sobre nuestro progreso individual, pero también acordamos no salir con otras personas durante este tiempo. Lo que sea que decidiéramos sobre nuestro matrimonio, no se complicaría por relaciones externas. En mi siguiente sesión de terapia, la doctora Wong preguntó qué quería de mi matrimonio. Asociación auténtica, dije. Respeto mutuo. Alguien que me elija cuando soy ordinario, no solo cuando soy excepcional. Porque la vida no siempre es excepcional. A veces es solo martes por la noche y estás cansado y no te has afeitado y tu cuerpo es promedio. Y necesito saber que soy valorado en esos momentos también. ¿Crees que Leslie puede ser esa persona? Creo que ella quiere serlo. Si realmente lo es, si podemos reconstruir después de lo que pasó, necesito más tiempo para ver. Tal vez podamos. Tal vez lo que necesitaba romperse era mi dependencia de su validación. Tal vez ahora podamos construir algo más saludable. ¿Y si no podemos? Entonces sabré que intenté todo. Y seguiré adelante sabiendo que no le fallé al matrimonio. El matrimonio nos falló a ambos. El último martes de junio, me senté en el balcón de mi apartamento mientras el sol se ponía sobre Elliot Bay. Mi teléfono vibró con una notificación. A Claire le había gustado mi última publicación de Instagram, una foto del atardecer desde este lugar exacto. Sonreí pero no leí nada más en ello. Claire era una amiga, una colega, alguien que apreciaba las mismas actividades creativas que yo. Nada más, nada menos. Otra vibración, un mensaje de texto de Leslie. Pensando en ti. Espero que estés bien. Escribí de vuelta. Lo estoy. Espero que tú también lo estés.
Dejé el teléfono y tomé mi cámara. La luz era perfecta. Ese brillo de la hora dorada que los fotógrafos persiguen. Tomé varias fotos, ajustando la apertura, jugando con la exposición. Hace 6 meses, mi valor había sido definido por el deseo de otra persona por mí. Me había sentido perdido cuando ese deseo se evaporó, convencido de que fundamentalmente me faltaba algo. Ahora entendía que el valor no podía ser prestado ni otorgado. Tenía que construirse desde adentro hacia afuera a través de la disciplina y el crecimiento y la elección diaria de valorarse a uno mismo independientemente de la validación externa. Si mi matrimonio sobrevivía o no, ya había ganado algo más importante. Me había encontrado a mí mismo, no al yo que pensaba que debería ser, no al yo que Leslie quería o necesitaba, sino a la versión auténtica que existía debajo de toda la actuación y el miedo. El atardecer pintó el cielo en tonos de naranja y púrpura. Y por primera vez en meses, no estaba tomando fotos para compartir con nadie. Simplemente estaba experimentando el momento, estando presente en mi propia vida. Pasara lo que pasara con Leslie, ya fuera que encontráramos el camino de regreso el uno al otro o continuáramos por caminos separados, lo enfrentaría como alguien que conocía su propio valor. Alguien que había aprendido que la relación más importante que puedes construir es la que tienes contigo mismo. Y eso marcaba toda la diferencia. Queridos oyentes, ese es nuestro final. Si resonó con ustedes, suscríbanse para apoyar el canal.